tal? ¿Cómo les va? Estamos en Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión damos continuidad a la serie La Física de la Tierra con la participación del Instituto de Geofísica y de otras dependencias más que a lo largo del programa iremos comentando. Quiero agradecer en todo lo que vale, en primer lugar, a la ingeniera Lucila Cortina Urrutia, quien nos ha apoyado de una manera incondicional en la coordinación académica de esta serie. Y desde luego a nombre del doctor Francisco Cervantes Pérez, titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y del maestro Jorge León Martínez, director de Proyectos y Vinculación, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Les recordamos, como ya usted lo sabe, que están a su disposición los teléfonos 5622-8714 y 5622-8716, donde especialistas estarán respondiendo a las preguntas que usted tenga sobre este tema. Y en esta ocasión, el tema específico que nos ocupa es el campo geomagnético y sus perturbaciones, siendo esta la segunda telesesión de esta serie, La Física de la Tierra. Para ello me voy a permitir presentar a los especialistas que nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, a la doctora Blanca Mendoza, quien es investigadora del Instituto de Geofísica. Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Bueno, gracias también y buenos días. Igualmente nos acompaña el maestro Esteban Hernández, también investigador del Instituto de Geofísica. Esteban, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Buenos días. Bien, Blanca, yo quisiera pedirte, si eres tan amable, para compartir con el teleauditorio, que nos comentaras cuál es el objetivo de esta telesesión, por favor. Pues yo creo que el objetivo es que la gente conozca qué es el campo magnético terrestre, dónde se origina y que este tiene perturbaciones no nada más debidas al lugar donde se origina, sino también está sujeto a perturbaciones externas y conocer cuáles son estas, en qué tiempo se dan, cómo se originan. Bien. Sería el primero. Y de hecho, este objetivo apareció en la pantalla justamente para reforzarlo, Blanca. Entonces, bueno, qué mejor que conocer a través de ustedes como especialistas justamente qué es esto del campo electromagnético de la Tierra. Y bueno, ¿qué les parece si para entrar de lleno a este tema y para que usted se vaya familiarizando con el tema que nos ocupa el día de hoy, vamos a presentarle un sondeo? Un sondeo en el cual se preguntó a la comunidad estudiantil la siguiente pregunta. ¿Sabe si la Tierra tiene un campo magnético y dónde se origina? Vamos a ver qué nos respondieron y regresamos aquí con nuestros especialistas al estudio. Sí, la Tierra tiene un campo magnético y este se origina en el núcleo externo de la Tierra, que es líquido, y sus momentos de convección generan el campo magnético, que es el que podemos medir a través de las brújulas y varios instrumentos. Claro que sí, la Tierra tiene un campo magnético y se está originando en el centro de la Tierra. Hay muchas teorías, pero entre las que más es por las corrientes de convección que hay dentro de la Tierra. Sí, sí tiene. Este campo magnético se origina en el centro de la Tierra, entre el núcleo interno y el núcleo externo. Sí, sí lo tiene. Se origina entre el manto y el núcleo y se encuentra en el interior de la Tierra. Claro que tiene, es el que medimos con las brújulas para orientarnos. Y hay varias teorías sobre cómo se origina, pero una de las principales es que se origina a partir de las corrientes de convección que están en el núcleo externo y la fricción que genera con el manto inferior. Aquí de regreso y como pudo usted observar en algunos de los testimonios, de fondo aparecen imágenes de nuestra querida ciudad universitaria. Y también queremos recordar nuevamente que más del 50% de investigación que se realiza en todo el país se realiza aquí en la UNAM y que estamos con esta sesión del campo magnético y sus perturbaciones. De hecho, la propia serie La Física de la Tierra, muy a tono con la celebración del Año Internacional de la Física, así que consideramos un evento más, evento de educación a distancia, esta serie de televisión, justamente como parte de este festejo del Año Internacional de la Física. De esta manera, después de haber escuchado el sondeo, Esteban, yo quisiera preguntarte, ¿qué es propiamente el campo magnético de la Tierra? Y me gustaría, si te es posible, además de que nos explicaras en qué consiste, que nos comentaras un poco sobre el sondeo que acabamos de ver.
¿Qué te parecieron las respuestas de la comunidad universitaria? Bueno, Montserrat, fíjate que en este punto en particular vi que los muchachos de la comunidad universitaria tienen una idea bastante aproximada de lo que es el campo magnético. Los escuché hablar sobre corrientes de convección, que ciertamente forman parte de lo que es el campo geomagnético de nuestro planeta. Si nosotros tuviéramos un recetario donde nos dijeran cómo hacer un campo geomagnético en un planeta, hay 3 condiciones muy importantes que se tienen que cumplir. Primero, debe de existir un gran volumen de un fluido, de un volumen, digamos, en este caso, en nuestro planeta tenemos lo que conocemos como el núcleo exterior, que está formado por este volumen altamente conductivo eléctricamente, y este volumen, como segunda condición, se tiene que estar moviendo, debe de existir una energía que lo mueva. En nuestro caso, pues existen fuerzas físicamente muy importantes, como son la fuerza calorífica, y también elementos químicos que nos llevan a ese movimiento de esa gran masa. Y aquí en particular los muchachos hablan sobre las corrientes de convección, que no es otra cosa más que el movimiento de esa gran masa, ese volumen, gracias a la diferencia de temperaturas y presiones, que suben cuando se enfrían y bajan cuando, perdón, suben cuando se enfrían, sí está bien, y bajan cuando se calientan, como si se volvieran a hundir. Un ejemplo en nuestra vida cotidiana muy simple es cuando vemos hervir la sopa ahí en la cocina, ¿no? En una olla vemos la sopa de fideos que cuando entra a hervir, vemos que está en constante movimiento sin que nosotros le hayamos metido la cuchara. Ese es el principio pues llevado a nuestra vida cotidiana de lo que es una corriente de convección. La sopa se mueve por simples diferencias de temperatura. Y un tercer elemento muy importante también es que ese fluido rote, es decir, que el planeta tenga una rotación, y gracias a esta rotación y a otros efectos físicos conocidos como fuerzas de Coriolis, hacen que los fluidos, ya sea cuando vayan subiendo o cuando vayan bajando en su camino, sean torcidos de tal manera que tengamos un campo magnético generado por este movimiento, ¿no? Son fuerzas químicas, físicas y electromagnéticas que generan este campo magnético. Y pues esta teoría desde los 40 es aceptada como la teoría de la dínamo de la Tierra, ¿no? Esteban, y yo me preguntaba, poniéndome un poco en el papel de nuestro teleauditorio, ¿por qué es importante conocer o saber qué es el campo magnético de la Tierra? Bueno, en la actualidad hay muchos fenómenos que nos llaman la atención y que aparentemente no tienen explicación, ¿no? Hay muchas hipótesis relacionadas, por ejemplo, con la migración de las especies, que pues nosotros a ciencia cierta desconocemos cómo es posible que una mariposa monarca que solamente vive un año sepa exactamente cómo llegar al estado de Michoacán, por ejemplo, ¿no? O otros casos, ¿no? Las migraciones de las ballenas, o en fin, enfermedades que pueden dispararse cardíacas por alguna tormenta magnética. O sea, estamos realmente en pañales en el conocimiento del campo magnético de nuestro planeta, y creo que podríamos explicarnos muchos fenómenos físicos que vivimos y que no podemos describir completamente gracias al estudio de este campo magnético, ¿sí? ¿Y qué les parece si para ampliar justamente esta información vemos un video, el fragmento de un video que da cuenta justamente de lo que es el campo magnético de la Tierra? Y te vamos a pedir, Esteban, si nos haces el favor de explicarnos un poquito más sobre este concepto. Claro que sí, como no, Montserrat. Mira, el video básicamente nos muestra las líneas que aparecen en el campo magnético de la Tierra gracias a esta teoría que le llamamos de dínamo, ¿no? Estas líneas son las llamadas líneas de fuerza de campo magnético que rodean a nuestro planeta como si fuera un imán, ¿no? Ese experimento que nosotros hicimos en la secundaria de poner limadura de hierro en un papel y abajo el imán nos da una idea de la forma de esas líneas. De esta manera también la Tierra tiene un modelo más que nada tridimensional en el que se pueden observar estas líneas que no son otra cosa más que la expresión misma del campo geomagnético interno. Y a su vez, estas líneas van a presentar una forma
que gracias a la interacción con el viento solar, con el llamado viento solar, van a tomar la forma como si fuera de un cometa, que a fin de cuentas son líneas que no podemos ver a simple vista, sencillamente se han deducido gracias a diferentes misiones de satélites o misiones en general que se han lanzado al espacio. Muchas gracias, Esteban. Blanca, ¿y dónde se origina propiamente este campo? Bueno, pues ya como nuestros estudiantes bien dijeron, que muestran una gran cultura al respecto, se originan en el interior de nuestro planeta, en una parte del interior cercana al núcleo, que es el núcleo externo. Podemos observar que la Tierra está dividida en capas. La parte más interna es el núcleo interno, después sigue el núcleo externo líquido, el manto y la corteza. Entonces el campo terrestre se origina en aquella parte del interior planetario en donde los movimientos de masas a nivel macroscópico pueden darse, y eso solo es el núcleo externo, y donde además tenemos elementos magnéticos, elementos que pueden generar corrientes eléctricas. Ahí es donde se genera el campo magnético de nuestro planeta. ¿Qué más podríamos decir con respecto a cada una de estas capas? ¿Cuáles, digamos, en términos generales, las funciones que cubren cada una de estas capas que vimos hace rato en el gráfico? Bueno, la razón por la cual el planeta está dividido en capas es por el fenómeno llamado de diferenciación. Cuando se formó el planeta, así como cualquier otro planeta, por gravedad los materiales más densos se acumularon en el centro, y conforme fueron acumulándose estos en capas más exteriores, los más ligeros. Entonces esta diferenciación interna de la Tierra se debe primordialmente a la gravedad, y es como se acumulan los materiales. Entonces van de los más densos a los más ligeros. Pues te quiero decir que hay que añadir que muchos cuerpos estelares tienen campos magnéticos. Algunos planetas lo tienen, otros no, y nuestro planeta afortunadamente sí es de esos planetas que lo tienen. Por ejemplo, la Luna, que pues podría ser para todo propósito práctico otro pequeño planeta, pues no tiene un campo magnético, debido a que en su interior pues ya no se dan las condiciones adecuadas de movilidad de los materiales para generar estas corrientes que a su vez generan los campos magnéticos. ¿Y cuáles son las ventajas de tener o no campo electromagnético? Bueno, pues existe una ventaja muy importante, y esta es que el campo magnético nos está aislando hasta cierto punto de las interacciones con partículas muy energéticas y radiaciones de muy alta longitud de onda, que podrían ser dañinas para la vida en el planeta. De no existir el campo magnético terrestre, probablemente no se hubiera desarrollado la vida en la Tierra. Entonces, es un elemento básico para proteger al ambiente, la vida que existe en nuestro planeta. Por eso hace un momento decías, afortunadamente la Tierra sí cuenta con este campo. Claro que sí, tenemos esa suerte, si no, no estaríamos platicando aquí. Todo esto aquí, me imagino, en esta serie. Muchas Así gracias, es. Blanca. Y bueno, ¿cómo medimos el campo magnético, Esteban? Bueno, para medir el campo magnético necesitamos instrumentación muy especializada, ¿no? Pero antes de tener con qué medir, debemos de saber qué medir. Es un hecho que tenemos un campo, y el primer encuentro del hombre con un instrumento que mide el campo magnético, todo el mundo lo conoce, es la brújula. La brújula, si no nos da información sobre la intensidad de este campo magnético, al menos nos dice hacia dónde se encuentra el norte, ¿no? Tal y como lo conocemos, y casi todos en la vida cotidiana asumimos que el campo magnético existe. Simple y sencillamente sacamos una brújula y podemos saber hacia dónde está uno de los polos de nuestro planeta. Pero históricamente se fueron acumulando más y más datos. Estamos hablando desde el siglo XV más o menos, cuando los viajes de Colón a América, en el que se fue desarrollando toda una teoría, hasta que en 1830 aproximadamente el matemático alemán Carl Friedrich Gauss se dedicó a medir el campo magnético en todas sus componentes. Es un vector, como vemos en este momento aquí en esta pequeña cajita,
Un vector, como casi todos conocemos, se puede descomponer en una serie de componentes que en nuestro medio le llamamos elementos del campo geomagnético. Estos elementos, como pueden ver, están divididos en 3 dimensiones: las componentes X, Y y Z, que corresponden al norte-sur para la X, la Y corresponde este-oeste y la Z correspondería al cenit y nadir, ¿no? La H, la flecha verde, representa la componente horizontal, y como ustedes pueden ver hay un pequeño angulito ahí que está marcado con una flecha azul y que no es otra cosa que la diferencia entre el norte magnético y el norte astronómico. Este pequeño ángulo es conocido como la declinación magnética. Hay que tener cuidado porque hay una declinación astronómica. Y finalmente tenemos que ese mismo vector se inclina de una cierta manera. Si nosotros observamos las brújulas con las que conocemos dónde está el norte, tienen un pequeño contrapeso. Ese contrapeso hace que la flecha de nuestra brújula esté siempre horizontal. Si no lo tuviera, nos daríamos cuenta de que esta flecha tiene una cierta inclinación, que a fin de cuentas también es una componente del campo magnético, formando así la caja del campo magnético, como lo vimos ahora. Y nosotros utilizamos los llamados magnetómetros para medir el campo magnético. Y hay distintos tipos de magnetómetros: aquellos que miden el ángulo de declinación magnética, aquellos que miden el ángulo de inclinación magnética, y en general un lugar donde se miden estas componentes lo conocemos como un observatorio magnético. No es un lugar en donde tengamos un telescopio y estemos observando a las estrellas, simple y sencillamente tenemos un lugar lleno de pequeños cubitos, de bobinas, de cosas así, en donde estamos midiendo el campo magnético. México tiene un observatorio magnético en el Estado de México a cargo de la universidad que se llama Teoloyucan. Y justamente en esa línea iba mi pregunta, Esteban, ¿dónde están estos observatorios? Bueno, como te comentaba, Montserrat, en 1830, regresando un poco a la historia, se inauguraron varios observatorios, ¿no? A partir de entonces, por ejemplo, tenemos, aquí se están mostrando algunos mapas en donde se ponen en evidencia los casi 200 observatorios que existen en la actualidad. En Europa podemos ver que la densidad es mucho más grande, gracias a que pues allí nació, ¿no?, la historia. Hay otras redes mucho más pequeñas, como esta que estamos viendo en Canadá, en China y en otros países, que tienen por objeto estudiar fenómenos un poco más específicos. Por ejemplo, los chinos están interesados en conocer cuál es la interacción del campo magnético con un terremoto potencial. Y bueno, aquí también tenemos algunos ejemplos de observatorios en el mundo, como en este que está en Bélgica, que bueno, son observatorios de ya mucha tradición y que se encargan de medir el campo magnético. Estos observatorios, gracias a la tecnología moderna, podemos casi ver en tiempo real cuando sucede un fenómeno magnético a nivel mundial. Podemos meternos a la computadora y en algún portal de la página podemos observar estas variaciones pues prácticamente 1 o 2 horas después de que aconteció, ¿no? Y específicamente en el caso de México, gracias Esteban Blanca, claro, ¿en dónde podemos medir, dónde observamos propiamente en este concepto de observatorios? Sí, pues es interesante porque en México se observa el campo magnético desde 1879, en donde desde ese año existía un observatorio como parte del Observatorio Astronómico Nacional y se encontraba en Palacio Nacional. Posteriormente, este observatorio magnético se traslada a Tacubaya en 1904 y es hasta 1917 que se traslada a donde está hoy, en Teoloyucan. Pero es importante puntualizar que es hasta 1947 cuando se funda el Instituto de Geofísica que el Observatorio Magnético de Teoloyucan pasa a ser parte de nuestro instituto y de la UNAM. Anteriormente era una parte de una Secretaría de Estado que manejaba tanto el Observatorio Astronómico como el Observatorio Magnético de la Nación.
Yo creo que Esteban nos puede abundar un poco más sobre la historia de estos observatorios mexicanos. Claro. Sí, es que es algo muy interesante porque yéndonos lo más atrás posible, tenemos en 1640 Sir Francis Drake midió por primera vez la declinación magnética en el Cabo Corrientes, lo que ahora es la Bahía de Banderas, que obviamente no era una medida para poner un observatorio, pero antecedentes como ese pues tenemos algunos pasando por el Barón de von Humboldt en el siglo XVIII. Y ahora con el observatorio magnético que tenemos pues hemos construido una base de datos muy interesante con la cual podemos coadyuvar y apoyar las teorías actuales para la evolución de este campo magnético, ¿no? Es importante notar que desde 1830 a nuestra fecha el campo magnético de nuestro planeta ha disminuido un 10%. Y hablando ya de tiempos geológicos, el campo magnético no ha cambiado de polaridad desde hace 780,000 años. ¿Esto qué quiere decir? Que es probable que estemos enfrentando un fenómeno llamado inversión de campo magnético, es decir, en términos coloquiales, quiere decir que la brújula en lugar de apuntar para el norte, apuntará para el sur. Entonces, los observatorios magnéticos y su historia generan una serie de información muy importante que puede llevarnos a descubrimientos y estudios muy interesantes y que a la postre pueden influir sobre nuestra vida, nuestra civilización, ¿no? Y ya que hablas de variaciones y de esto que puede suceder y eventualmente lo vamos a ver reflejado, como decías, en la brújula, va a señalar para otro lado, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que da origen a las variaciones del campo electromagnético, Esteban? Bueno, el campo electromagnético es otra cosa. El campo magnético puramente, el campo del que magnético, estamos hablando, así es. Hay una serie de efectos, ¿no? Como yo te platicaba hace un momento, Montserrat, el volumen que tenemos en el núcleo exterior de la Tierra se verifica entre los 2.900 y 5.000 kilómetros de profundidad. Estos cambios, a comparación de las variaciones externas, son de un cambio muy, muy pequeño. En la vida de cada uno de nosotros no alcanzaría para ver cómo, por ejemplo, vemos cómo ha migrado el polo norte magnético, como podemos ver en esta figura, ¿no? Los fenómenos son, las variaciones del campo magnético interno son muy lentas, pero definitivamente se van desarrollando constantemente, ¿no? Y bueno, además de esta, pues hay otras que ya tienen que ver con tiempos geológicos, ¿no? Ya estamos hablando de 700,000, 250,000 años a órdenes de magnitud mucho más grandes, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, tenemos la migración del polo sur magnético, que, pues, bueno, dicho sea de paso, cuando se descubrió el polo norte, pues llegaron a poner una banderita en el polo norte y al otro día fueron a medir con los magnetómetros que llevaban, pues el polo norte se había movido unos metros, ¿no? Porque estaban buscando el polo norte magnético. Entonces, pues en perseguir este polo norte se dieron cuenta que presenta variaciones diarias, pero que ya tienen que ver con fuentes externas, básicamente. Esta otra figura es una demostración matemática, un análisis matemático, en el que Glatz-Mayer y Olson en 1995 expusieron al público para demostrar cómo el campo magnético a través del tiempo puede irse invirtiendo. Pero digamos, quiero hacer hincapié en que estas variaciones son muy, muy lentas. Bien, y bueno, estamos hablando de que existen variaciones por causas internas y externas. ¿Estoy en lo correcto? Y hemos venido hablando básicamente de lo que son las internas, con todos estos movimientos, etcétera. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresando de la pausa vamos a platicar ahora de cuáles son las variables externas para poder tener un panorama más completo del impacto que tienen las variaciones justamente del campo magnético. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos 5622-8720, 5622-8728, así como nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Gracias por mirarnos al Mirador Universitario. Volvemos en un momento.
regreso. Muchas gracias por seguirnos acompañando y nuevamente le recordamos nuestros teléfonos 5622, 8720 y 28, así como nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Y bueno, estamos hablando de las variaciones del campo magnético. Habíamos venido comentando ya cuáles son algunas de las causas internas. Yo quiero preguntarle en esta ocasión a nuestros expertos, ¿cuáles serían las causas externas propiamente? Blanca. Bueno, la causa externa de las variaciones del campo magnético es sin duda el Sol a través de su actividad. Y quiero decir que estas variaciones externas ocurren a diferentes periodos de tiempo que las internas. Las internas, como el maestro Hernández dice, se deben se originan en cambios en el núcleo fluido de la Tierra y se dan a lo largo de cientos de miles de años. En cambio, las externas se dan a lo largo de minutos, segundos, horas, días y tal vez algunas decenas de años. Y el culpable de esta clase de variaciones es precisamente nuestro Sol. Aquí estamos viendo una imagen del Sol con sus manchas. Estamos viendo que estas manchas varían con el tiempo su número y describe lo que conocemos como la actividad solar. El Sol es una estrella que emite una gran cantidad de masa y de partículas energéticas al exterior, no nada más luz, que es lo que nosotros más conocemos y con lo que estamos más familiarizados de nuestro astro. Cuando tiene estas explosiones como las que vemos aquí, tomadas, son fotografías y películas tomadas de lo que está haciendo el Sol, estas grandes eyecciones de material que se llaman eyecciones de masa coronal, todo este material que el Sol está lanzando al medio interplanetario, y que lo llena, el Sol llena todo el medio en el que están los planetas y los cuerpos del sistema solar con su atmósfera y con su campo magnético. Entonces nosotros estamos sumergidos en la atmósfera y el campo magnético del Sol. Cuando este Sol tiene variaciones en su actividad, estas variaciones afectan el campo magnético terrestre. El campo magnético que trae la atmósfera del Sol interacciona con el campo magnético terrestre y lo confina en una cavidad que se conoce como la magnetosfera. Y magnetosfera, sí. Magnetosfera. Y esta magnetosfera va a reaccionar con cualquier cosa que haga el Sol. Entonces, por eso decimos que cuando al Sol le da tos, a la Tierra le da pulmonía, porque nos arroja una cantidad enorme de material que trae campo magnético, y estas perturbaciones del campo magnético terrestre debidas a la actividad solar, pues es lo que son las perturbaciones externas de nuestro campo magnético. Y cuando hablas de que hay una afectación para nuestro planeta, ¿de qué manera podemos ver o darnos cuenta de que se está dando esta afectación? Por ejemplo, algunas consecuencias. La primera consecuencia es la perturbación del campo magnético. Hay perturbaciones de varios niveles. Una de ellas es la tormenta magnética, que es precisamente una perturbación que se debe al impacto de una enorme eyección de masa del Sol que llega al campo magnético terrestre, interacciona con él, hay penetración de plasma, de partículas, de masa del campo del Sol a la Tierra, y esto genera una perturbación fuerte que puede durar horas o días del campo magnético terrestre. Esa es una de las más conocidas interacciones entre el Sol y la Tierra, la tormenta magnética. Y relacionado justamente con este tema, nosotros tenemos otro sondeo donde en esta ocasión lo que se preguntó a la comunidad universitaria es, ¿sabes qué es una tormenta geomagnética? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dijeron al respecto y regresamos aquí, si les parece bien, para comentarlos con los especialistas. Vamos a ver este sondeo y volvemos. Son las perturbaciones del campo magnético terrestre provocadas por una actividad solar. Sí, mira, son por las... En el campo magnético de la Tierra, a veces generan algunas turbaciones, o sea, se
se modifica por alguna situación del del viento solar y le mueve el campo magnético. Sí, el Sol expele unas partículas que viajan en el espacio y llegan hasta la Tierra para perturbar su campo geomagnético. Sí, son explosiones que ocurren en el Sol y provocan anomalías en el campo magnético terrestre. Son perturbaciones del campo magnético terrestre debido a la actividad solar. Son variaciones del campo magnético terrestre, variaciones anómalas, extrañas, debidas a variaciones o cambios en la radiación solar que llega a la Tierra. Sí, bueno, se originan en el Sol debido a la actividad de la radiación solar y ocasionan ciertos disturbios magnéticos en el campo de la Tierra. Aquí de vuelta y comentábamos con Blanca, con Esteban hace un momento en relación al primer sondeo, que están bastante bien informados nuestros estudiantes universitarios. Entonces, bueno, vamos a ver a partir de este segundo sondeo qué podemos decir al respecto para ahondar un poco más en este tema sobre lo que es una tormenta geomagnética. Así que, bueno, ¿qué podemos decir con respecto a las respuestas que dieron los compañeros? Bueno, pues que están realmente bien informados, porque en otros ambientes, cuando se habla de tormentas magnéticas, la gente piensa que es un fenómeno climático. Y estos estudiantes tienen muy claro que se refiere a una perturbación del campo terrestre producida por la actividad solar. Entonces, creo yo que esa cultura a nivel geofísico está realmente muy bien arraigada y me da muchísimo gusto verlo y escucharlo. Muchas gracias, Blanca. Esteban, ¿qué podemos decir al respecto? Pues bueno, qué bueno que no se les olvidó a estos, vi a 3 de mis alumnos que no se les olvidó lo que les dije, pero sí es muy importante que hay algunas cositas que tienen que aclarar, pero básicamente está muy bien la información que tienen, ¿no? De hecho, estos fenómenos actualmente tienen un poco más de, digamos, vamos a decir, de impacto sobre la sociedad, porque, por decirlo de alguna manera, en el año de 2003, en octubre, hubo una tormenta geomagnética muy intensa. ¿Qué pasó? Bueno, en latitudes grandes, estamos hablando de 45, 50 grados de latitud norte, en el norte de los Estados Unidos, se vieron algunas auroras boreales, en donde normalmente no se ven. Inclusive tan al sur como en la península de Florida se vieron auroras. ¿Qué es una aurora boreal? Vamos para recordar a nuestro teleauditorio, por favor. Una aurora boreal, como lo hemos visto alguna vez en alguna película, es el resultado de la interacción de las partículas que vienen del Sol con mucha energía y que entran precisamente por los polos magnéticos de nuestro planeta. Entran en el polo norte y en el polo sur. Y quizás la impresión de la gente es que entren precisamente por un punto, pero no es así. Entran en una región que forma un óvalo alrededor del polo norte y del polo sur geográficos, conocidos como óvalos aurorales. Y en esos lugares es donde se observan las auroras boreales y australes. Si alguien nos dice, bueno, vamos a ver auroras boreales, no vamos a ir al polo norte, vamos a ir un poco más al sur, digamos, en algún lugar del norte de Canadá. Bueno, entonces estos fenómenos normalmente o usualmente no son vistos tan al sur. Y en el año de 2003 tuvimos una tormenta muy grande que pues desde hacía al menos 20 o más de 20 años que no se veía. ¿Qué afectó? Bueno, pues las telecomunicaciones que actualmente son pues de nuestro uso diario, como el simple hecho de hablar por un teléfono celular o ir al banco y sacar dinero del cajero, puede tener algún efecto en un periodo de tormenta. ¿Sí? Otros efectos que son menos llamativos, pero que a veces también no sabemos su origen, es algunos aparatos de nuestra casa se nos descompusieron por alguna inducción de corriente eléctrica, en este caso, debida a esta interacción del campo magnético que está
tan excitado, ¿no? Magnéticamente hablando. Se funde un transformador cerca de nuestra casa o algo. Y estos fenómenos se han visto cada vez más hacia el sur. ¿Sí? O sea, hasta hace algunos años pensábamos que estos fenómenos solamente eran visibles o se sentían más en las latitudes muy al norte, ¿no? Pero últimamente hemos tenido algunos indicios que nos dicen que es probable que esto lo estemos viendo más al sur. ¿Y eso qué significa? Que es el campo que está cambiando, ¿no? También. Claro. Esteban, y ahora que nos mencionas esto, tenemos un video justamente que ilustra lo que es una tormenta geomagnética, así que vamos a verla y también lo comentamos para acabar de reforzar este concepto. Vamos a ver el video. Tormenta geomagnética, me imagino que... Esteban, si nos haces favor de comentarnos, o Blanca, cualquiera de los dos, ¿qué estamos viendo en pantalla en este momento? Pues aquí estamos viendo obviamente nuestro planeta y estamos viendo satélites que están relacionados con todos estos estudios que se hacen, satélites que estudian las emisiones del Sol. Vemos una eyección de masa coronal que trae un campo magnético consigo, está interaccionando con el campo magnético terrestre. Y en el momento en que se da esta interacción, el campo se modifica y ya hay penetración de material hacia nuestro planeta. Aquí nuevamente vemos el Sol, vemos fenómenos propios de la actividad solar, vemos la corona solar, que es la parte más externa de la atmósfera, y vemos una serie de manifestaciones de actividad que se ven como pequeñas explosiones, algunas pequeñas, otras más grandes, y todas ellas tienen como consecuencia que se arroja material, partículas energéticas y campo magnético solar hacia el medio interplanetario. Hay una serie de observatorios que están viendo todas las emisiones, tanto electromagnéticas como de masa, como de campo, que vienen del Sol y afectan a nuestro planeta. Estas son estaciones que están en el espacio, que a su vez también miden el campo magnético, la masa y las partículas energéticas que provienen del Sol, aunque claro, estos satélites traen muchos aparatos, unos dedicados a observar el Sol y otros dedicados a observar nuestro planeta y otros dedicados a observar otros planetas e incluso otras estrellas del universo. Blanca, de alguna manera me parece que ya lo mencionaste, pero de manera puntual y ahora que seguimos viendo el video, ¿cómo interaccionan los productos propiamente de la actividad solar con nuestro planeta? Sí, ya habíamos mencionado dos de estos productos que son la tormenta magnética, que es una perturbación del campo por la entrada de material del Sol a nuestro planeta. Otro es la aurora, que es la interacción de masa solar, de material solar, con la atmósfera planetaria. Como penetra el material solar, excita los átomos de oxígeno y de nitrógeno, y estos al desexcitarse emiten en las luces características de la aurora, que son el rosa y el verde. Entonces esta desexcitación de nuestra atmósfera es la aurora boreal y es el producto también de la interacción del Sol con la Tierra. Entonces tenemos estos dos productos que son incuestionables y bien medidos. Está también el efecto que causa la actividad solar sobre toda la tecnología que ha desarrollado el hombre, en los satélites, como bien lo mencionaba el maestro Hernández, las partículas energéticas solares y el campo magnético solar interaccionan con los componentes eléctricos de estos satélites y empiezan a tener malos funcionamientos. La atmósfera, debido a la interacción con el viento solar, que es parte de la masa que nos llega del Sol, se expande, y entonces un satélite que antes estaba fuera de esta atmósfera queda ahora dentro de ella y empieza a tener fricciones, lo cual hace que pierda altura y finalmente caiga a la Tierra. La parte ionizada de nuestro planeta, que se llama ionosfera y que nos permite las telecomunicaciones, es afectada también por la entrada de partículas y de radiación de la actividad solar. Y entonces muchas telecomunicaciones se pierden en momentos de alta actividad solar que impacta a nuestro planeta.
todos estos son productos, todas estas son respuestas de la Tierra a la actividad del Sol. Pero si nos fijamos son productos y respuestas que ocurren alto en la atmósfera. Las auroras se forman, por ejemplo, aproximadamente 100 kilómetros de altura. La ionosfera está a partir de 60 kilómetros de altura. Entonces uno siempre piensa, bueno, ¿y qué más? ¿Será que la actividad del Sol llegue más abajo? Y se ha descubierto últimamente que sí llega más abajo y que puede estar afectando el clima e incluso la biota. Y en particular parece que las perturbaciones del campo magnético terrestre, como ya lo mencionaba el maestro Hernández, pudieran afectar la salud de los seres vivos. Bien, Blanca, y yo me pregunto, ¿en nuestro país se puede observar la actividad solar? Claro, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es obviamente el Observatorio Magnético de Teoloyucan, en donde vemos las perturbaciones que ahorita ya sabemos que son debidas a la actividad solar. Pero también tenemos telescopios que observan la actividad del Sol en diferentes longitudes de onda, desde radio a ultravioleta, el visible, todas estas radiaciones que vienen del Sol y que aumentan o disminuyen conforme la actividad solar está cambiando. Aquí tenemos un radiotelescopio que está en el Instituto de Geofísica y un radiotelescopio que ocupa un área muy grande de varias hectáreas en Cueneo, Michoacán, que también monitorea la actividad del Sol. Este otro telescopio también ve emisión de partículas, neutrones solares, que se encuentra en el pico del volcán Sierra Negra en Puebla. Todos estos aparatos son monitoreados, construidos, colocados por la UNAM, y todos estos nos están ayudando precisamente a observar la actividad del Sol y sus efectos sobre la Tierra, y están en México y son formados, producidos, instalados, monitoreados, todo por la UNAM. Orgullosamente UNAM. Ay, claro. Yo quisiera retomar este punto que me parece fundamental de esto que se realiza en Puebla. ¿Cuáles son, por ejemplo, creo que puede ser muy importante para nuestro teleauditorio ubicarlo, algunas de las líneas de investigación, en general, qué tipo de estudios se realizan al interior de estos observatorios? Bueno, estos observatorios tienen por objeto primordial el estudio de la actividad solar, de estas emisiones electromagnéticas, estas emisiones de partículas energéticas con las que nosotros monitoreamos la actividad solar. Los observatorios de Sierra Negra a eso están dedicados, y el de Cueneo en Michoacán. El observatorio de Teoloyucan está dedicado a las perturbaciones magnéticas, algunas de las cuales, las de corto plazo comparadas con las de largo plazo, sí son identificadas con la actividad solar, pero otras no. Lo que se observa en Teoloyucan también a lo largo del tiempo es la perturbación debida al origen interno del campo magnético. Entonces, junto con el Observatorio de Teoloyucan y los observatorios de Cueneo, Sierra Negra y el que tenemos en Ciudad Universitaria, que es la Estación de Rayos Cósmicos, es una red de observatorios que estudian el Sol y su efecto en nuestro planeta. Efecto en telecomunicaciones, efecto en clima terrestre y efecto en biota. Entonces, pues son el eje de los estudios que hacemos sobre la interacción Sol-Tierra. El que está aquí en Ciudad Universitaria, ¿en dónde está ubicado? ¿En el Instituto de Geofísica? Hay un observatorio en radio que está en el Instituto de Geofísica, pero hay otro que se conoce como la Estación de Rayos Cósmicos, que está ubicada cerca de la Facultad de Veterinaria. Pero los rayos cósmicos son partículas que provienen de fuera del sistema solar. La cuestión es que como son partículas cargadas, al entrar a nuestro sistema se encuentran con el campo magnético del Sol que llena todo el medio y son moduladas por la actividad solar. Entonces, cuando las observamos en Tierra, nos traen información no solo de dónde se originaron en las profundidades del universo, sino del estado de la actividad solar que modula su ingreso a nuestro planeta, y del estado del campo geomagnético terrestre. Son como pequeños satélites que vienen viajando desde las profundidades del universo, que monitorean todo lo que ven a su paso, y tenemos la fortuna de tener una estación de rayos cósmicos en Ciudad Universitaria para ver qué información nos pueden dar de todos estos aspectos
de física del espacio, de física del universo y de nuevamente la interacción Sol-Tierra. Muchas gracias, Blanca. Y bueno, yo quisiera preguntar, ya de alguna manera con esto nos da un panorama de las líneas de investigación, del impacto de los estudios que se tienen en este ámbito, en estos espacios privilegiados de investigación que tiene la UNAM. Y de manera puntual, coloquial, este tema de las perturbaciones magnéticas, ¿de qué manera nos afecta en la vida cotidiana? Bueno, ya habíamos platicado un poquito sobre la influencia de toda esta actividad solar, como decía la doctora Mendoza, sobre las telecomunicaciones, sobre pues la era espacial, que en la actualidad, como vimos en la película, hay una gran actividad allá arriba, ¿no? Estamos hablando de 4.500 kilómetros, 5.000 kilómetros de altitud, en donde tanto las naves espaciales como los astronautas, con todo y sus trajes protectores, se ven agredidos físicamente por estos embates que nos manda el Sol. Y de hecho, entre paréntesis quisiera mencionar que esta serie de fenómenos está generando una época muy interesante en esta ciencia en particular, porque, por ejemplo, quizás hemos oído poco el término de clima espacial, pues este término se acuñó precisamente para definir todas estas interacciones que el Sol tiene sobre nuestro planeta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una tormenta magnética entra a nuestro planeta? Inclusive hay algunos laboratorios, observatorios que tratan de predecir cuándo va a suceder una tormenta magnética para salvar dentro de lo que cupiera instrumentos que hay en satélites, instrumentos sensibles aquí en nuestro planeta. Y bueno, todo esto trata de englobar esta pregunta que me hace sobre los efectos que pudiera tener, ¿no? el Sol. El clima espacial es una rama muy novedosa que conjunta una serie de disciplinas y que busca resolver o prevenir efectos del Sol sobre nuestro planeta. Muy bien. Pues ya con esto tenemos un panorama también de cómo afecta a nuestra vida finalmente. Y bueno, yo quiero ponerme en el lugar del teleauditorio, suponiendo que nos interesara ahondar un poco más sobre este tipo de temas. ¿Qué bibliografía, qué nos recomendarían para leer? Bueno, hay una serie de libros que edita el Fondo de Cultura Económica, en donde científicos mexicanos han escrito sobre la más amplia diversidad de temas. En esta biblioteca que ha formado el Fondo de Cultura Económica hay varios libros que son pertinentes para esta sesión. Uno de ellos se llama El Sol y la Tierra, una relación tormentosa, que trata sobre esta actividad solar y nuestro planeta. Otros están mostrándose en la pantalla, que no son todos ellos publicados por el Fondo de Cultura, pero que también contienen información sobre este tema. Blanca, y les damos una buena noticia al teleauditorio, ya mencionaste, me voy a permitir hacer mención de los mismos, de Julia Tagüeña y Esteban Martina, de la brújula al espín, el magnetismo, terremotos y ondas sísmicas, una breve introducción, de Espíndola y Jiménez, Del instante de la creación a la formación y estructura de la Tierra, de Luis M. Alba Valdivia, y el libro también, Usted también es aristotélico, a manera de pregunta, que aborda justamente todos estos temas, y le comentamos a usted que el Instituto de Geofísica gentilmente va a donar estos libros a las personas que se pongan en contacto con nosotros y podrán obtenerlos, recogerlos directamente en el Instituto de Geofísica, lo cual yo creo que es una oportunidad muy importante para conocer el Instituto de Geofísica y desde luego la casi recién inaugurada a fines del año pasado por el señor rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente, la Biblioteca de Ciencias de la Tierra, única en América Latina, con un acervo verdaderamente extraordinario, impresionante en la materia y que, bueno, una vez más hace patente porque nuestra Universidad Nacional es punta de lanza en muchas áreas de investigación y desde luego específicamente en el caso de las ciencias de la Tierra y de la geofísica también. Entonces, bueno, comuníquese para que deje usted sus datos y le indiquemos a dónde puede dirigirse al Instituto de Geofísica
geofísica a recoger los libros. Y bueno, yo quisiera invitarles a que revisemos conjuntamente un resumen de lo revisado de los conceptos más importantes de los que se habló a lo largo de esta telesesión. En un momento aparecerán en pantalla estos conceptos y tenemos lo siguiente, a manera de un resumen de lo aprendido. Los campos magnéticos de los cuerpos estelares se originan en aquellas regiones del cuerpo donde existen materiales conductores en movimiento. En el caso de la Tierra, el campo magnético se origina en el núcleo líquido del planeta. Las variaciones geomagnéticas de origen interno se deben a procesos termodinámicos lentos entre las diferentes capas que conforman al planeta. Estos son algunos de los aspectos que hemos revisado. Igualmente, las perturbaciones externas del campo geomagnético se deben a la actividad solar y las perturbaciones externas más conocidas son las tormentas magnéticas. Son algunos de los aspectos que hemos revisado. Durante el máximo de actividad solar tiende a haber un mayor número de tormentas magnéticas en la Tierra que durante el mínimo de actividad solar. En nuestro país contamos con el Observatorio Magnético de Teoloyucan, Estado de México, donde se miden las perturbaciones del campo geomagnético. Y la bibliografía que ustedes pueden ahí consultar, una relación tormentosa, que pudiera parecer otra cosa, pero no, tiene que ver en este caso justamente en el contexto de las ciencias de la Tierra y de la geofísica y el encuentro con una estrella, se comentaba por ahí ya Blanca del Fondo de Cultura Económica, e igual otra bibliografía especializada, incluyendo una coedición de la UNAM con Plaza y Valdés. Entonces, bueno, con esto cerramos de alguna manera esta telesesión. Yo quisiera nada más en los minutos que nos quedan muy brevemente y considerando la importancia de que el teleauditorio, que usted conozca el trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de Geofísica, si muy brevemente Blanca y Esteban nos pueden comentar un poco sobre la línea o líneas de investigación que actualmente trabajan en el Instituto de Geofísica, por favor. Tenemos 2 minutos más o menos. Pues están las líneas de investigación sobre ciencias espaciales y planetarias que se dedican al estudio del Sol, el sistema solar, la interacción con partículas que vienen de fuera del sistema solar y su relación también de la actividad del Sol con nuestro planeta. Hay un aspecto también que estudia puramente la radiación solar como un recurso, también como un recurso de energía alterna y su distribución en el planeta y su interacción con la atmósfera terrestre. Y tenemos, por otro lado, las áreas de vulcanología y sismología. Yo creo que Esteban nos puede abundar sobre otras áreas que también manejamos en el instituto. Claro, cómo gracias. No. Además de los del observatorio que tenemos, estamos tratando de enfocarnos un poco más a las aplicaciones del tipo social, por ejemplo, contribuir al fenómeno vulcanológico y las perturbaciones en volcanes para detectar o prevenir digamos, erupciones potenciales utilizando el campo magnético local, así como relaciones del campo magnético también de la Tierra relacionados con terremotos o en otras áreas tan diversas como lo es la arqueología y la búsqueda de señales de civilizaciones ya muy antiguas, ¿no? Es básicamente. Muchas gracias, Esteban. Al contrario, Monserrat. Pues bueno, yo creo que con esto de alguna manera damos un panorama importante, sustantivo, de las actividades que se realizan en el Instituto de Geofísica y como usted se pudo dar cuenta de la implicación que esto tiene en nuestra vida cotidiana, en lo que es propiamente el comportamiento de la Tierra, nuestro planeta, el único que tenemos y que por ende tenemos que cuidar y saber más al respecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta serie La Física de la Tierra. La invitamos nuevamente a que nos acompañe la próxima semana y recuerde comunicarse con nosotros, escribirnos. Gracias por habernos acompañado, pásela bien y hasta la próxima. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Hasta pronto. Gracias.